Contamos con la presencia de Carmen Soler, socia directora del grupo OTC. Contamos con la de Comas, Acción Positiva, y también con Flores Muñoz, que es director de Guión SAO. Así que... Buenos días a todos y a todas. No puedo empezar de otra manera que practicando el agradecimiento. Y además en mi nombre y en nombre de mis compañeros. Estamos muy felices de que BAC y las provincias haya querido en este marco hablar de entornos laborales saludables. Y además yo estoy especialmente feliz porque siempre me toca lidiar fuera de casa y hoy está rodeado de tantos amigos. Está rodeado de gente de mi equipo que nunca puede verme, pues para mí es una gran satisfacción, por ejemplo, de Tere, que es la primera vez que ve, hoy esté aquí. Bueno, y sin más dilación, yo sí que soy activa en Twitter, y conectando un poco con el anterior bloque, yo creo que si algo me define es la pasión por la vida, y lo importante en mi vida es mi familia y es mi trabajo. Y mi familia me lleva a mi trabajo, es un accidente laboral. Y bueno, nos seguimos en Twitter haciendo un guiño a Gema, a la compañera que ayer estuvimos tuiteando. Yo trabajo en un servicio de prevención ajeno, no trabajo en las arenas. Cuando yo trabajo en un spa, casi siempre nos dicen qué bien, qué divertido, qué bien pasar, ¿no? También lo pasamos muy bien, afortunadamente. Si tuviera que definir en qué trabajamos, podría utilizar perfectamente la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo me gusta más la de Marcel, el hijo de 3 años de mi compañera María, porque él en el colegio siempre dice que su mami se dedica a que a los otros papis no tengan accidentes y que además sean muy felices en el trabajo. Pero si tengo que subrayar algo de la definición de la Organización Mundial de la Salud, creo que es importante entender la salud en un sentido amplio, estado de bienestar total, entender la salud o nuestro trabajo como el intentar sacar a flote todas las capacidades que todos los seres humanos tenemos y que esto nos va a conducir, como dice la propia definición, a trabajar de una forma más productiva y más fructífera. Y algo también muy importante y que últimamente olvidamos, dar sentido a nuestro trabajo, a contribuir a la sociedad, esos valores que a veces parece que hayan desaparecido y no están ahí, y son los que hemos entre todos de recuperar en ese momento. Habéis visto que tengo un apego importante a la psicología positiva, ¿verdad? Y esto tampoco es casual, porque mi empresa nace en el 98, que es cuando este señor, Seligman, empieza a hablar del funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones. Y como afortunadamente yo he tenido la suerte de ser discípula desde el año 98 de Marisa Salanova, presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva que nos acompaña, ya desde ese momento ella nos empezó a introducir a nosotros, a UTP, como servicio de prevención en este caso, en la psicología positiva. Por tanto, quizás nuestra visión de lo que es la prevención cambia bastante de lo que ustedes pueden estar acostumbrados. Y hoy me gustaría que nos lleváramos 3 ideas claves de estos minutitos que vamos a estar juntos. La primera es que 1 más 1, ¿cuánto es? No siempre es 2. Porque cuando hablamos de salud laboral, 1 más 1 suma mucho más. Lo segundo que me gustaría que generáramos organizaciones bambú, y luego lo explicamos. Y lo tercero que de una vez por todas pasemos de una prevención estética a una prevención ética. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho en prevención de riesgos laborales? Hemos ido a reacción. ¿Qué hemos hecho en la gestión de riesgos psicosociales? Si yo preguntara a la sala, ¿cuántos de ustedes tienen en su organización una evaluación de riesgos psicosociales? No lo voy a hacer, pero seguramente estará en ese margen del 13% de las empresas de la comunidad valenciana que tienen una evaluación de riesgos psicosociales realizada. Y de ese 13% muchos lo tienen a reacción porque ha habido una denuncia, antiinspección, un caso de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nuestro objetivo, y en ese sentido pone en foco la campaña europea, sitúa el estrés entre la segunda causa de más bajas laborales en este momento, de más pérdidas de días laborales. Y la Agencia Europea hace una campaña
en la que España participa a través del Instituto Nacional de Selección del Trabajo, poniendo el foco en la importancia de la realización de las evaluaciones de riesgos psicosociales. ¿Para qué? Para poner el foco en los problemas reales y a partir de ahí plantear intervenciones reales. Y digo reales porque últimamente parece que todos seamos organizaciones saludables que tengamos que serlo. Hay miles de consultoras por ahí vendiendo lo saludable en la gestión de la salud, de los hábitos saludables, que también lo es, me parece perfecto, pero ser saludable es más que llevar una alimentación sana, llevar un equilibrio en el deporte, y si además ese equilibrio es en relación al puesto de trabajo que tenemos mucho mejor, es gestionar también las personas de una manera adecuada y es esa relación con la comunidad que antes hablábamos. Por tanto, cuidado, atención. A mí no me gustaría que esto de las organizaciones saludables se convirtieran en moda. ¿Por qué? Porque como toda moda, corremos el riesgo de un trabajo muy arduo que llevamos realizado durante mucho tiempo, muchos profesionales, se venga abajo por descrédito. Y las últimas semanas, esta semana nos han dado en redes bastante en ese sentido. ¿Por qué digo yo que las organizaciones debemos ser como el bambú? Porque tenemos que plantar una buena semilla. Para mí la buena semilla es esa evaluación de riesgo psicosocial que va a poner el foco de la atención en aquellos problemas reales que tenemos en nuestra organización y por tanto va a ser un instrumento de mejora. Y el buen abono serán todas esas prácticas en gestión de personas, en gestión de salud, también en relación con mi entorno, con mi comunidad, que voy a poner en práctica dentro de mi organización. Y por supuesto la perseverancia. Porque esto no se trata de hacerlo bien o dejarlo, de que ir regándolo, mimándolo, porque la organización es viva, como somos las personas. Cuando hablamos de personas, sí que 1 más 1 nunca es 2. A partir de ese riesgo empezaremos a conseguir el ROI, el retorno a la inversión. Y después nos contarán algunos casos. Bueno, aquí por hacer el niño Marisa, nosotros hablábamos de somos supermanes de la prevención y ahora lo que queremos es conseguir organizaciones heroínas. Y lo hacemos a través del modelo ERO, de organización saludable de la Universidad Xavier Primer. Y lo hacemos entendiendo que son aquellas organizaciones que realizan esfuerzos sistemáticos, proactivos, por llevar a cabo buenas prácticas dentro de las organizaciones y que además tienen una buena relación con su comunidad y que además tienen resultados más favorables que otros que no lo hacen. Decía la agencia europea, uno de los objetivos es vayamos a hacer evaluaciones psicosociales y el otro objetivo es vamos a evidenciar las buenas prácticas de otros. Dice mi amigo Francisco Alcaide en su libro Aprendiendo de los Mejores, busquemos referentes. También dice eso del foco, me ha quedado un sangre. Pero dice, busquemos referentes. Sí, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, contaba la anécdota el otro día en el país Marisa, se dedicaron a estudiar por qué los aviones se caían, o se estrellaban. Hasta que alguien dijo, no, vamos a ver qué hace de diferente a aquellos que no se están cayendo. ¿Por qué no nos fijamos en qué están haciendo diferente esas empresas, esas organizaciones que no están cayendo? Las organizaciones saludables, nos dice la investigación, que obviamente gozan de mayor capital psicológico positivo. Esa imagen yo creo que representa mucho de lo que son las organizaciones saludables. Ese trabajo en equipo, esa confianza, esa fluidez en la comunicación, esa motivación y esa perseverancia y esa capacidad de resiliencia cuando nos caemos volvemos a levantar. Pero luego nos contarán más mis compañeros. Recuerden 3 ideas claves y con esto acabo. Pasemos de la prevención estética a la prevención ética, dejemos de hacer papeles para pasar a hacer prevención en el fondo. Apuesten por organizaciones bambú y vámonos más allá de todas las modas que haya. Y pongan el foco en lo psicosocial, que es lo que les va a permitir después hacer una intervención adecuada en su organización. Y por último, la salud laboral suma más, sí, porque 1 más 1 en salud laboral siempre es 3. Yo ahora les dejo con Julián y con Floren, pero luego amenazo con volver.
tenido en prevención es que no hemos sabido comunicarnos y no hemos sabido seducir y no hemos sabido hacer la prevención divertida. Entonces yo quiero que ahora hagamos un ejercicio de ergonomía activa, porque lleváis sentado no sé cuánto tiempo, estáis agotados y antes del descanso os quiero ver fluir y os quiero ver en tono. Entonces pido por favor que suba Vero, si el técnico nos pone el PowerPoint, por favor. Vale. Os ponéis en pie, seguís a rajatabla las instrucciones de Vero y Vero, soy tuyo. Sin micro, sin micro.